la mesa el próximo de los riesgos de aluviones en la tercera y cuarta región por el tema del nuevo sistema frontal, un nuevo sistema frontal. Está conociendo la ministra de Vivienda, Paulina Zavala. Gracias por acompañarnos, ministra, junto a Mauricio Bustamante. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Nuestro primer café de la mañana. ¿Cómo está, ministra? Oiga, no se moleste, para preguntarle. Sí, por varios temas, ministra. Tenemos varios temas para conversar. A propósito de la lluvia, ¿no? Preguntarle por el tema que es tan importante, porque hoy día el riesgo de aluvional nuevamente en un nuevo sistema frontal en la región en tercera y cuarta. Pero hablemos de Tocopilla, de la destrucción de viviendas en Tocopilla. Si la gente allá, ministra, en la nueva tragedia de la catástrofe de la naturaleza, puede esperar que sea un poquito más con mayor celeridad el tema de la reconstrucción. Cuando salimos de una emergencia caemos en otra. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Bueno, yo creo que lo primero es lamentar lo ocurrido y solidarizar con la comunidad de Tocopilla y especialmente con la familia que todavía no ha podido encontrar a su madre, a su abuelita, que estaban bastante consternados por esta situación. Lo segundo es decir que ha sido impresionante, de verdad impresionante, yo imagino que ustedes también lo han visto, sí. El trabajo tanto de los efectivos del ejército como de la comunidad entera para limpiar las calles e iniciar prontamente el trabajo de recuperación del área afectada. Y decir que yo creo que sí, que esta vez va a ser con mayor celeridad por una razón, y es que el área es un área dentro de la ciudad está absolutamente operativa y eso contribuye mucho a generar espacios para acoger a las familias que tienen que desplazarse por un tiempo, para disponer de los recursos necesarios, etc. Pero en segundo lugar, porque yo creo que el trabajo de limpieza va a dejar en evidencia rápidamente los daños y eso va a permitir iniciar. De hecho, anoche ya el catastro de las viviendas estaba aplicado casi en un 90% en el área de la 5 de octubre. Bueno, en ese sector, que es el sector donde se concentró el daño de la 5 de octubre, la José Santos Sosa, hay aproximadamente 250 viviendas. Sin embargo, el radio extendido, asumiendo la parte del casco histórico, son aproximadamente 500 viviendas. Y luego, evidentemente, tenemos que también hacer un catastro más extendido en aquellos lugares donde si bien los daños no son significativos, sí hubo exactamente. Ministra, a ver, entendiendo que este es un fenómeno absolutamente inusual de la naturaleza, pero entendiendo también que acá no es solo autoconstrucción, no es gente que se tomó un terreno, sino que también había algunas viviendas que puso ya el Estado. Así es. ¿No hace falta un muro de contención, buscar un terreno más seguro? Porque lo decía el propio ministro de Obras Públicas también, hubo zonas en Tocopilla que con el mismo sistema frontal, que con los mismos aluviones, gracias a los muros de construcción, ahí siguen las viviendas en perfecto estado. Bueno, yo creo que en primer lugar, lo que dijo el ministro de Obras Públicas es muy importante. Todo el sector, por ejemplo, de Huella Tres Puntas, que es un sector donde hay una quebrada, tiene medidas de mitigación muy contundentes en todo el borde, con muros en las avenidas, en las calles, en el paso del cerro también. Exactamente, que hicieron que no pasara absolutamente nada de desprendimiento de tierra ni nada. El sector donde se concentró el daño es un sector que tiene uso permitido residencial en el plan regulador, no es una zona reconocida como zona de riesgo, nunca había habido una situación como esta, no es una zona de riesgo aluvional, es una zona donde hubo un desprendimiento de tierra en el cerro. Perdón sobre eso, ministro, porque había una diferencia también con la municipalidad, que la municipalidad dice que sí está definido por el municipio como zona de riesgo. No, lo que dijo el alcalde, yo creo que hay una confusión. No, el alcalde dice que ellos habían advertido antes, y eso es absolutamente interesante, de los posibles riesgos de la zona de Pacífico Norte y las Tres Marías, zona donde también cuando se construyó post-reconstrucción se incorporaron medidas de mitigación. El propio alcalde dice que en el sector de la 5 de octubre nunca se habían esperado que ocurriera eso, y tal como usted señala, en ese sector hay autoconstrucción, pero hay viviendas que fueron construidas en el programa de vivienda progresiva hace ya prácticamente 25 años. Y yo creo que es interesante lo que usted está planteando, porque un tema es decir que no estaban emplazados en zona de riesgo, y otro tema es asumir que esta situación nos pone en evidencia y nos demanda la necesidad de actualizar las zonas de riesgo y incorporar otras medidas. De hecho, en este momento está en proceso de actualización el plan regulador de Tocopilla, y la base de ese proceso es un estudio de todo tipo de riesgos para incorporar allí.
Micha, en concreto, en el caso de Tocopilla, porque vamos a hablar de lo que pasa también en el resto del país con otro tema de naturaleza, las marejadas, por ejemplo, el borde costero, pero en concreto Tocopilla, la gente que nos está escribiendo, Álvaro, ya recibe muchos mensajes desde Tocopilla, perdón, desde Antofagasta. ¿Qué puede esperar? En el corto, mediano y largo plazo, ¿se les va a reconstruir su casa? En términos concretos, porque para que no se vaya superponiendo una tragedia a la otra y después nos quedamos muchas veces. Lo primero es decir no digo el caso suyo, pero después muchas veces. No, pero lo primero es decir que ya en todos los acontecimientos que hemos tenido desde que asumimos en marzo del año pasado hasta ahora, hay más de 29.000 viviendas que están afectadas con daños moderados a mayores durante este tiempo, y que el proceso de reconstrucción ya alcanza aproximadamente el 59%. O sea, de verdad, en un año y medio hemos avanzado significativamente, y yo diría que lo más importante es que hemos avanzado resguardando la seguridad, que no siempre es fácil, porque las obras de mitigación son obras que no se ven. Entonces todo el mundo dice, ¿pero a qué horas trabajan? Y la verdad es que recuperar los colectores secundarios de agua lluvia, instalar muros de contención, es un material que a lo mejor no se ve en la casa, pero se ve luego en la protección de la familia. Lo segundo, en el caso de Tocopilla, vamos a terminar el catastro ahora y vamos a iniciar el proceso, en primer lugar, de reponer las viviendas en los lugares donde estaban emplazadas, siempre y cuando ese lugar sea seguro. Y ahí, tal como se señalaba, vamos a trabajar con el Ministerio de Obras Públicas en dos medidas. Una, en las medidas de mitigación que son al espacio público, es decir, las que están en las quebradas, y dos, las medidas de mitigación en las propias viviendas. Y luego tenemos que reponer mantención de aceras, de veredas que quedaron dañadas, y limpieza y mejoramiento de techumbre y daños mayores. Aquí lo más probable es que trabajemos con tres instrumentos. Uno, con un instrumento que lo hemos utilizado las últimas veces, que es un banco de materiales. Nosotros le entregamos a las familias un subsidio que les permite con esa tarjeta adquirir materiales de construcción cuando la vivienda no tiene ningún tipo de daño que afecte su estructura. Luego las reparaciones de vivienda, donde nosotros ponemos la asistencia técnica, entregamos el subsidio, y luego una empresa construye. Y luego la parte de reposición de las viviendas, que hemos tratado de concentrar el mayor trabajo en el trabajo de limpieza y protección de la vivienda, y trabajar con viviendas tipo, de tal manera que sea más fácil su construcción. Que queremos aprovechar bien el tiempo, ahí estamos con muchas preguntas. A propósito, me quiero agarrar lo que decía Mauricio, esto que nos preocupa tantas veces, a propósito de un viaje también que realizó junto a Marcelo Lago a Japón, ¿no es cierto?, donde dice, claro, es linda la vista a la costa, pero ponen un muro gigante y no les importa la vista porque lo más importante es la seguridad de las personas. Esa imagen, por ejemplo, del hotel que está en Concón, que sufrió mucho daño producto de las marejadas, y que genera además la crítica por las autorizaciones que se hacen de las construcciones en el borde costero. ¿Qué se puede hacer para evitar situaciones como esa, para proteger también a la comunidad? Bueno, yo creo que lo primero es asumir que somos un país largo, angosto, con un borde costero inmenso, y que tenemos que aprender a convivir con el mar, como tenemos que aprender a convivir con la cordillera y con nuestros ríos. O sea, pensar que no vamos a construir en ninguno de los, cerca de ningún curso de agua, cerca de los lagos, de los ríos, de la cordillera, sería que estamos en los volcanes, confinados a no vivir en ninguna parte. Pero tal como usted lo señala, un tema es autorizar construcciones y otra es determinar cuáles son las medidas, ya sea de mitigación del riesgo o de evacuación necesaria cuando se trata de instalaciones en las cuales no residen de forma permanente las personas. Entonces lo importante es que tengamos esas medidas, pero por otro lado, lo que es importante, nosotros tenemos como país, y en eso estamos en este momento, haciendo una modificación a nuestra normativa para incorporar riesgos que no estaban incorporados. O sea, hoy día nuestros instrumentos de planificación territorial no incorporan riesgos de anegamiento, un conjunto de riesgos que hemos ido conociendo, viviendo fuertemente este último tiempo, y que es necesario incorporar para ser mucho más completa la forma de protección. Ministra, pero ¿qué hacemos con lo que estamos viendo ahí en imágenes? Con edificios que se están construyendo o que ya están construidos, porque, si me permite, tomando el ejemplo de Japón, una cosa es poner, no sé, bueno, la canita de pescadores evidentemente no puede estar en otro lugar. El restaurante de pronto es un atractivo turístico, pero acá estamos hablando de lugares donde la gente va a pernoctar, va a pasar la noche, y que en caso de una emergencia, fue una marejada que se había anticipado, pero puede ser un tsunami, que no se advierte con más allá de 5 o 10 minutos. Y allí la gente, particularmente en este caso, que va a pasar la noche allí, ¿para dónde va a escapar? Entonces, desde la inmobiliaria Punta Piqueros dicen que ellos están con todos los permisos al día,
que cumplen toda la actual normativa, que incluso las autorizó un comité de ministros, pero es evidente que esto, en caso de una real emergencia, ahí va a morir gente. Por eso le decía, yo creo que hay tres cosas. Uno, tenemos que mejorar nuestra normativa, porque hoy día nuestra normativa no incorpora todos los riesgos que debiese incorporar. Ya, y si se cambia esa normativa, ¿construcciones como esa van a devolverla? No, lo más probable es que se le exijan en ese momento y ellos mismos adopten medidas de resguardo y de mitigación, pero también medidas de evacuación adecuadas. Lo que usted acaba de decir es muy importante. No es que nada se pueda construir, es que lo que no se debiese construir son instalaciones en las cuales la permanencia de las personas puede poner en riesgo su vida, porque todo lo que es equipamiento, por ejemplo, Constitución después del tsunami, se ha reconstruido y parte de las medidas de protección y de mitigación es hacer un parque que está en el borde mar, que constituye una costanera, pero detrás del cual lo más importante es una tremenda barrera de protección. Eso es lo que pasa en el caso de sí, por ejemplo, dice Mauricio, que está justo en la palestra. ¿Por qué? Porque es un hotel que está en construcción, fue suspendida la construcción y ahora fue reactivada la construcción. Incluso el pasado 13 de julio el Comité de Ministros, presidido por el titular del Medio Ambiente, Pablo Badenía, ¿no? ¿El apellido? Sí, aprueba nuevamente que se vuelva a la construcción de un hotel, insisto, más allá de cualquier hotel sea en la costa, hay muchos hoteles, digamos, hay un hotel costero, un hotel que además tiene varios pisos bajo el nivel de la calle, lo que hace que caiga todo el material en un eventual oleaje muy alto o un tsunami, evidentemente, para qué decir el riesgo. Entonces ahí está el punto en concordancia, digamos, de las autoridades con respecto a este tema. Bueno, yo creo que en primer lugar el Comité de Ministros, en este caso el Comité de Ministros de Medio Ambiente, no puede ir más allá de lo que la norma le permite. Exacto. Por eso, primer tema, mejorar nuestra normativa. En segundo lugar, las autorizaciones nunca son la autorización así nomás, sino que es la autorización con ciertas condiciones que implican medidas de mitigación o en el caso de esto también puede ser medidas de evacuación de un determinado tipo. Pero creo que yo quiero insistir en que nosotros podemos mejorar nuestra normativa, podemos mejorar nuestra educación ciudadana respecto de cómo convivimos con el medio en el cual estamos, y eso es muy importante. Nosotros deberíamos desde chicos aprender que el medio en el cual nos movemos tiene ciertos riesgos, tiene muchos atributos y ciertas bondades, y que si aprendemos a convivir con ese espacio, seguro que los riesgos van a ser mínimos. Perdón, la personal sobre el mismo tema. Mientras se mejora la normativa, pero a la luz de imágenes como las que estamos viendo, ¿usted utilizaría un mall como el que se está proyectando en el Muelle Barón? Es un centro comercial que eventualmente va a reunir a miles de personas y en caso de una emergencia, muchos se preguntan a dónde van a evacuar. Bueno, en el caso del Muelle Barón se están trabajando su evaluación en tres sentidos. Uno, respecto a su emplazamiento. Dos, respecto de la condición de proximidad y de condición del patrimonio que tiene el área. Y el tercero, respecto al tema de la conectividad y los flujos a los cuales podría ser. Yo no me puedo pronunciar porque somos parte de los organismos que nos corresponde evaluar y entregar autorizaciones, pero lo que sí le puedo asegurar que en ese proyecto, como en otros, se ha sometido a muchas consideraciones desde el punto de vista de sus autorizaciones. Ministro, quiero preguntarle por este proceso que se inició el lunes, recién pasado, ¿no es cierto?, que es este subsidio solidario a la vivienda. ¿Qué familias o a quiénes va dirigido este beneficio? Acabamos estamos en pleno proceso de postulación hasta el 21 de agosto para familias de sectores vulnerables que quieran postular el programa del Fondo Solidario, que les va a permitir en este caso, en este llamado, adquirir una vivienda ya construida, nueva o usada, que tiene un monto hasta aproximadamente 23 millones en el tope máximo. Se trata de familias que tienen ficha de protección social, que han completado un ahorro de aproximadamente 10 unidades de fomento, que no tienen una vivienda anterior, que requieren una vivienda y son condición de puntaje, si usted quiere, el tamaño del grupo familiar, la condición de carencia habitacional. Tratamos de establecer condiciones especiales cuando hay adultos mayores, personas con discapacidad, cuando hay un solo jefe de hogar que asume la responsabilidad de la familia. Hemos hecho modificaciones tendientes a acoger a los inmigrantes que residen en Chile
y a bajar toda barrera de discriminación, de tal manera que este programa sea una alternativa real de acceso a una vivienda a las familias más vulnerables, que lo que buscan muchas veces es comprar la propia vivienda donde están residiendo el día, para mantener... familia aproximadamente, potencialmente podría postular de familias más vulnerables. Imagino que hay topes, hay... Absolutamente. Este programa está hecho para familias que tienen un puntaje, la ficha de protección social menor a 8.500 puntos y que tienen esta capacidad de ahorro. En Chile hay un déficit habitacional por la vía de las estadísticas de aproximadamente 450.000 viviendas, pero hay que tener cuidado porque no siempre el déficit es demanda. Muchas personas no tienen vivienda, sin embargo viven, por ejemplo, en la casa de sus padres porque requieren otro tipo de protección, que no es solamente la vivienda, sino que ayuda económica, compañía, la crianza, los niños. Entonces, hoy día nosotros trabajamos sobre 450.000 viviendas faltantes de distintos sectores, vulnerables, sectores medios, y tratamos de abordarlo con distintos instrumentos y distintos programas, intentando que cada familia pueda optar a una solución que se adecue a su condición socioeconómica, pero también a sus expectativas y al territorio donde... La pregunta probablemente, ministra, que más se repite es esta de si alguien enviudó y tenía una casa, ¿no es cierto?, con otra persona, si alguien se separó y perdió esa vivienda y quiere, no sé, rehacer su vida con otra vivienda, ¿cómo se hace en esos casos? Bueno, siempre y cuando no sea él el propietario de la vivienda, eso es muy importante. Si yo soy propietario de la vivienda y la adquirí con un subsidio del Estado, y por ejemplo me quiero trasladar a vivir a otra ciudad porque constituí otra familia, lo que sí puedo hacer es renunciar a ese otro subsidio, vender la vivienda con autorización extra. Pero lo que no puede es tener un doble subsidio, porque hay demasiadas familias que todavía reciben apoyo del Estado como para pensar que podemos duplicar un subsidio en una misma familia. Sí, lo último, muy cortitamente, para postular, entra a la página www.mimbu.cl y se puede postular de forma presencial en cualquier servicio o directamente a través de la página web del Ministerio. Ahí estamos viendo la gráfica además ahí. Gracias, ministra. Sacamos el jugo. Gracias. Muy bien. Oiga, llueve en distintos sectores.